oportunidad de las alergias alimentarias y para eso nos acompaña el doctor Óscar Venegas Rojas, médico inmunólogo, que hoy día tiene el gusto de poder, ¿cierto?, estar junto a nosotros esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Muy bueno que pueda estar, ¿cierto?, aquí en esta conexión, en el matinal, siempre juntos. Hola, Constancia y de la audiencia. En realidad un agrado siempre compartir, digamos, lo que uno trabaja a diario. El tema hoy día es interesante por el periodo del año que estamos. Así es. A mí me gustaría, bueno, partir consultándole qué son las alergias alimentarias. Ya, son reacciones adversas que se producen por sensibilidad a algunos alimentos, pero uno lo que tiene que hacer de la audiencia es diferenciar dentro de las reacciones adversas a alimentos que no todos son alérgicos. La gran mayoría, digamos, son productos de transgresiones alimentarias, en las cuales, por ejemplo, en esta época es bastante frecuente sobrecargas de alimentos, ¿no es cierto?, unidos con el alcohol y sobre todo un consumo abundante de alimentos en la noche que genera situaciones de alteraciones digestivas y a veces mortales que llevan a incluso a consultar de urgencia. Claro. Esas son las reacciones adversas por transgresión alimentaria, pero están las intolerancias a alimentos, en las cuales algunas personas pueden no tolerar algunos alimentos por alteraciones, digamos, digestivas o alteraciones que están derivadas de problemas metabólicos, ¿no es cierto?, o la incapacidad de poder digerir algunos alimentos, como en el caso de la lactosa, por falta de lactasa en el intestino. Entonces tiene intolerancia, por ejemplo, a las leches, ¿ya? O, ¿no es cierto?, tiene a veces problemas psicológicos desde el punto de vista organoléptico, que no le gustan algunos alimentos y le caen mal, y eso es atendible. Claro. Para separarnos de la tercera causa de las reacciones adversas alimentos, que son las alergias alimentarias, en las cuales al principio son por una sensibilización al alimento que después se vuelve a consumir y va generando progresivamente reacciones más intensas. Claro. Eso es el campo de las alergias. ¿Cuáles son las alergias alimentarias o alimenticias más comunes o frecuentes en este fin de año, doctor? Bueno, las alergias alimentarias que se exacerban en esta parte del año, tiene que las personas comen más revueltijos, por decirlo así, de alimentos, comen alimentos más revueltos, y muchas veces personas que se sabe que tienen alergia, por ejemplo, a la proteína de leche de vaca o a algún marisco, ¿no es cierto?, al comer en forma variada y abundante, de repente tienen reacciones que son relativamente intensas y violentas. Ahora, la expresión de estas reacciones a alimentos, la más frecuente expresión es la urticaria, las ronchas. La persona se llena de ronchas, ¿no es cierto?, después de ingerir algún alimento, y eso obviamente motiva alarma. Las menos frecuentes, pero las más peligrosas, son aquellas reacciones alérgicas en las cuales hay compromiso de las vías respiratorias con la sensación de ahogo, y ahí obviamente el tema, eso no es a todos, sino sencillamente una reacción que en el tiempo progrese y hay que trasladarse rápido en servicio de urgencia ante una reacción de ese tipo. Pero en general, cuando uno pregunta las más frecuentes reacciones a alimentos en nuestra zona, bueno, dentro de la frecuencia general son las alergias a proteína de leche de vaca y le continúan, ¿no es cierto?, las alergias a mariscos y a productos del mar, productos que tenemos más disponibilidad de ellos en nuestras mesas. Y después sigue lo que es frutos secos, ¿no? Alergias al maní, por ejemplo, o almendras, que también se ven con frecuencia, y sobre todo en esta época que tiene como bastante revueltico. Claro. La persona que sabe que tiene alergia a alimentos debe ser cuidadosa y no comer cosas que no estén bien definidas en lo que va a comer, para no meterse un lío. Ahora, pudiera ser que la persona no tiene ningún antecedente de alergia alimentaria y presenta por primera vez un evento. Eso le quería preguntar yo, porque hay personas que quizás lo más probable es que no sepan que están frente a estas alergias. ¿Y cuáles son los principales síntomas que podríamos reconocer quizás para ya comenzar a hacer algo al respecto? Muchas veces empieza con síntomas en la zona de la boca. La persona puede sentar una sensación muy en la boca desagradable, que no es esperable para el alimento, y posteriormente, unos minutos, empieza a sentirse incómoda, con algo de sensación de calor, picazón en el cuerpo, producto de la liberación progresiva de un mediador químico que es básico de las alergias, que es la histamina. Y al producirse la liberación de la histamina, ¿no es cierto?, viene la picazón, luego las ronchas que empiezan a aumentar en el cuerpo, en las diversas regiones,
y muchas veces se acompaña después ya de sensación un poco de dificultad respiratoria y ahí sencillamente trasladas a un servicio de urgencia. O sea, no se ponga a hacer, digamos, heroísmos en la casa, o no, si se te va a pasar, quédate tranquilo, claro. ¿no? Que trasladas a un servicio de urgencia porque en general la experiencia que hay y la personal, digamos, en el manejo del servicio de urgencia, la idea es que la persona llegue lo más precozmente posible, de modo tal de yugular esa reacción y no terminar en una situación a veces con apoyo, digamos, de unidad de cuidado intensivo, para salvar a una persona de un shock anafiláctico. Y esto del shock anafiláctico es la reacción más violenta que puede tener una persona desde el punto de vista alérgico. Y eso tiene riesgo de mortalidad. Pero para no ponernos graves, estar atento prevenir, a los síntomas, claro, estar atento a los las síntomas. ronchas y la sensación de malestar en los ojos. ¿Es real que hasta un 80% de las personas podrían ser alérgicas a más de una sustancia? Claro, en general, como estadística en lo nuestro, que se ha hecho que en Chile, en los estudios, nosotros, un tercio de las personas sí tienen una historia, más o menos un 33% de 100 personas, ¿no es cierto? 33 personas tienen una historia relativamente reciente, reacciones alérgicas, que pueden ser respiratorias, pueden ser nasales, conjuntivales, bronquiales, o de la piel, o digestivas, como la que estamos hablando en el caso de alergia alimentaria. Y el otro tercio, ¿no es cierto?, podría tener, en general se habla hoy día en el mundo, y también en nuestro país, que alrededor del 50% de la población durante el transcurso de su vida va a tener algún evento alérgico, y eso no tiene que tenerlo. Es parte digamos, de la hechura humana para esto. Ahora, la importancia de no autodiagnosticarnos o automedicarnos, porque muchas que somos buenos como chilenos, es parte incluso de la cultura. Si nos salen ronchitas, nos tomamos, no sé, un antialérgico, que la desloratadina. Entonces, muy pocas veces estamos yendo a favor de lo que probablemente tenemos en cuanto a las alergias. Claro, lo primero es estar atento a los síntomas y claro, o sea, tampoco yo condeno a alguien que de repente tome algún antihistamínico en la situación de que no tenga el acceso rápido a un servicio de atención médica, claro, de urgencia. Sobre todo hoy día en pandemia, que no podemos ir por cualquier cosa. Pero claro, el tema central, ¿no es cierto?, es evitar la automedicación persistente en el tiempo, porque uno de los aspectos fundamentales desde el punto de vista del tratamiento de una alergia es saber a qué eres alérgico. Digamos, cuando tú sabes precisamente cuál es tu categoría alérgico, ahí está la medida más importante de las alergias, que es la prevención. En el caso de las alergias a alimentos, es evitar la ingesta del alimento o de ese alimento mezclado con otros. Esa es la prevención, pero se basa en un acto educacional básico, que es el saber a qué es alérgico. Claro. Y eso pasa por una evaluación médica, digamos, diagnóstica. A mí me gustaría hablar sobre justamente esa evaluación médica y sobre de qué manera nosotros podemos diagnosticar, cuáles son los test que hoy día existen para saber en realidad que somos alérgicos. Claro, en general, Connie, lo que la audiencia, la principal herramienta diagnóstica en medicina es la historia clínica, digamos, la conversación con el médico en la cual uno va orientándose acerca de cuál es el grupo de gatilladores alérgicos, porque no todo lo que parece es, de repente uno tiene sorpresa. Y luego el médico indicará herramientas diagnósticas para objetivar, como te decía, más precisamente cuál es el gatillador alérgico, si esto es una reacción a algún alimento, como lo que estamos hablando, si es una reacción a un polen, a un contaminante ambiental dentro de la casa, exterior, o es algún contactante químico también en nuestro vestuario o en nuestros productos cosméticos de protección solar, por ejemplo. Se ha visto con frecuencia que algunas personas reaccionan a los aditivos que tienen protectores solares, por ejemplo, para mencionar la época del año. Entonces ahí está la metodología que se utiliza. La más frecuente acá en Chile y en el mundo es el test cutáneo, el TIC, eso, el test de pellizco, en la cual se aplica una sustancia en la piel y se espera en el tiempo de una media hora, 40 minutos, digamos, la erupción o no de una ronchita, pero siempre, digamos, eso comparado con un control positivo y negativo en la piel con objeto de discriminar. ¿Realmente es positivo o solamente es un fenómeno de una reacción pequeña? Y el otro gran herramienta en lo que es test cutáneo es el test de parche de alimentos, que progresivamente ha ido incorporando, digamos,
digamos, lugar, digamos, porque no todas las reacciones alérgicas son de tipo llamadas inmediatas. Estas reacciones que tenemos más frecuentemente, hay reacciones de alimentos que son más tardías. Por ejemplo, la persona puede ingerir un alimento y después de varios días tiene alteraciones digestivas o erupciones en la piel. Entonces, también existe esta herramienta que es el test de parche alimentario para identificar, digamos, cuál es el gatillado. Y la otra gran herramienta, cuando no es posible hacer un test cutáneo por las condiciones de la piel de la persona, o porque no puede dejar el antihistamínico, ya que si lo deja empieza a enroncharse nuevamente, es un examen de sangre que nos permite determinar un componente de la respuesta inmune alérgica, que es la inmunoglobulina E, un anticuerpo específico para el alimento, a ver si está presente o no y cuál es la cantidad, digamos, que estaría teniendo esta persona en circulación. O sea, las tres grandes herramientas en general, ¿no es cierto?, es el análisis y el examen médico. O sea, la consulta médica es fundamental en esto para no ponerse a disparar por un multiexamen. La otra gran herramienta diagnóstica es los test cutáneos, ya sea test cutáneo tradicional, Big Test o el test cutáneo habitual, o el test de parche alimentario, en este caso de alimentos. Y lo otro es las determinaciones séricas en la sangre de la presencia de anticuerpos específicos para la sustancia que uno sospecha. Y ahí, teniendo el diagnóstico, no es que tengas la solución. Ahí tienes la primera parte, que es evitar el gatillador alergénico, y con esa evitación implementar un tratamiento que mitigue los síntomas o a largo plazo poder muchas veces desensibilizar a la persona frente a ese gatillador. Eso en general, digamos, siendo bien resumido en el manejo de las alergias, lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los niños? Muchas veces comen, o como usted mismo habla, el bloqueador les produce ciertas alergias. En el caso de los niños, ¿es el mismo conducto regular a seguir para poder saber frente a qué tipo de alergia estamos? Claro, a nivel pediátrico lo primero es consultar con el médico que más conoce la historia y la realidad del niño, que es su pediatra, y la mamá o el papá con el pediatra, digamos, verán, digamos, la pertinencia o no de mayores análisis, porque muchas veces en los niños es más fácil, digamos, identificar cuál es el gatillador, y se basa mucho en la observación de la madre. La madre tiene la realidad diaria y cotidiana del hijo, ¿no es cierto? Y a veces una buena entrevista con el pediatra aclara el punto y no le ponga tal o cual sustancia o bloqueador. Ahora, si hay una confusión o no es posible identificar eso, ahí, digamos, viene, digamos, la interconsulta del especialista para aclarar el punto y la duda, ¿ya? Y volver a su manejo con el pediatra en general, pero no digamos, a las mamás y a los papás de niños pequeños, me refiero lactantes y preescolares, no alarmarse demasiado. El primer recurso es recurrir a su pediatra, que habitualmente conoce más al niño, más que en primer lugar ir a deambular a especialistas, porque a veces uno como especialista no conoce el control en el cual venía el niño, salvo que está en el cuaderno, pero no lo ha visto, es la primera vez que lo ves ahí. Si yo, en lo que es niño, prefiero, en primer lugar, la plataforma y que consulte a su médico pediatra, y ahí, digamos, el colega definirá si requiere un mayor análisis o el manejo, que a veces en los niños es bastante simple. No obstante, es bastante, los síntomas son bastante alarmantes. Los papás se alarman mucho porque el niño se enronchó y lo primero que piensan muchas veces, más que alergia, piensan en que una infección lo está atacando, y eso, claro. Eso es complicado. Yo eso es mi conducta, lo que yo creo. Me gustaría también preguntarle esta mañana, ¿este tipo de alergias tiene también relación con la genética o es más bien individual de cada uno de los individuos? Claro, o sea... ¿O puede tener algún factor genético? Uno tiene su precedente, pero es cónico, o sea, claro. Hay historias familiares, digamos, y hay familias que tienen más miembros de su familia con alergia, y eso se denomina atopía, que viene del griego atopos, o sea, reacciones fuera de lugar. Y hay, digamos, familias atópicas en las cuales tienen varias personas, tíos, tías, los papás a veces tienen antecedentes de alergia. Ahora,
en general, en la población, ese tercio que hablaba es el tercio que tiene esta predisposición genética, el que tiene esta alergia, una predisposición genética a la alergia, que se llama atopía. Ahora, el que una familia tenga más predisposición a las alergias no dice que esa persona esté condenada a sufrir, digamos, una vida miserable con las alergias. Por lo contrario, si esto se sabe en periodo infantil, indudablemente las medidas, digamos, deben de partir desde la infancia, desde el periodo de lactancia. Y es que quiero destacar un factor muy importante que sí se ha investigado y sí se sabe a nivel mundial, que tiene que ver con la protección respecto a la expresión de enfermedades alérgicas que tiene la lactancia materna. La leche materna, más allá de alimento, es un tremendo y poderoso vehículo modulador para el desarrollo y la maduración de un niño, no solamente o niña, no solamente desde el punto de vista de su estructura física, sino que de su maduración neurológica, su maduración cerebral, pero también su maduración inmune. Así que la primera recomendación ahí al respecto es el niño que está en periodo de lactancia, por lo menos mantenga una lactancia materna de 1 año, digamos, una buena lactancia materna. Eso se ha demostrado que tiene un efecto inmunoprotector en cuanto a que las alergias no van a ser tan intensas, no obstante el papá y la mamá tengan antecedentes de alergia, eso en general. Y el otro aspecto es la observación, como decía hace un rato atrás, digamos. Y la que tiene mejor observación de lo que pasa en un niño o una niña, un hijo o una hija, es la madre o el padre, si es que está a cargo de la crianza. O sea, es el que tiene el dato duro, como dicen los ingenieros, acerca de cómo está ocurriendo su desarrollo. Y eso en general, digamos, como protector, digamos, desde el punto de vista de prevención, ¿no? Otras prevenciones, digamos, que se han investigado es sabiendo cuál es el gatillador de alergia, evitarlo. O sea, y en la parte alimentaria, en la indicación perentoria es que si usted es alérgico o alérgica a algo, independiente de la edad que tenga, independiente de la edad a la cual haya aparecido estos síntomas, ya, y sabe cuál es el alimento que le gatilla el problema, usted debe evitar ese alimento, puesto que en el cuadros alérgicos alimentarios, si uno vuelve a consumir el alimento, la reacción puede ser progresivamente más violenta en el tiempo. Y eso es un aspecto que tiene que tenerlo en consideración, no porque ande con miedo en la vida, ¿no? Si en estas fiestas menos, sino que sea cuidadosa o cuidadoso al respecto. Justamente esas últimas, eso justamente queríamos hoy día preguntarle, doctor, esas recomendaciones, ese aspecto que justamente le faltó por mencionarnos, sería bueno que ahora finalizando el programa nos pueda comentar. Claro, en cuanto a las prevenciones, la prevención más importante es evitar el gatillador y saber a qué lo es el gatillador. Y el otro aspecto para una buena digestión, y eso quiero dejarlo consignado porque no todas las reacciones adversas a alimentos son de alergia, la gran mayoría, como decía en un inicio, son por transgresiones alimentarias o por intolerancias. Un elemento fundamental en la alimentación, nosotros más allá de a veces que el alcohol nos puede animar un poquito a los adultos, es el consumo de agua. El agua es un elemento fundamental en la vida, no solamente para la digestión, ¿no es cierto?, sino para mantener nuestro cuerpo adecuadamente drenado, ¿no? O sea, el agua es el gran drenador orgánico que tenemos, con el objeto de que nuestro cuerpo se mantenga un metabolismo, digamos, que nos garantice un bienestar, sentirnos bien. No solamente por el calor, sino que habitualmente mantener nuestro cuerpo con buen drenaje. Y eso se hace con agua, no se hace con alcohol. ¿Okay? Yo creo que es una excelente recomendación final, entonces, todos a seguir consumiendo agua. Doctor, muchas gracias por este contacto, agradecerle enormemente por haber estado con nosotros aquí en vivo y en directo, y que tenga una hermosa fiesta para comenzar su 2022. Igualmente, yo les quiero agradecer a ustedes la oportunidad de poder compartir lo que uno trabaja a diario dentro de su quehacer como médico, pero también hacer un extensivo, digamos, anhelo de paz y templanza en estos tiempos que a veces nos confunden. Templanza y la paz es lo que tenemos y lo que quiero desear a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Chao, doctor. Que esté muy bien, que tenga una linda fiesta de fin de año.